Muy buenas noches y bienvenidos a ¿Cuál es el maní? ¿Cuál es el maní? Va a estar hoy con la candidata a la alcaldía de Bogotá por la Unión Patriótica, la doctora Heidi Sánchez. La doctora Heidi Sánchez es actualmente concejal de Bogotá, está en este momento en el pacto histórico. Seguramente no se sabe aún cuántos se inscribieron hoy cuando terminaba para buscar el candidato único a la alcaldía. En este caso, hablar de una candidata única es hablar de lo que hará el pacto histórico frente a este tema. El pacto histórico está decidido en su momento a buscar la posibilidad de tener un solo candidato. En este caso, hay que decir, en este momento estamos tratando de unir a la doctora Heidi Sánchez. Dice que en este momento estamos tratando de que son... Ahí está la doctora Heidi. Doctora Heidi, muy buenas noches. Hola Manolito, buenas noches. Sin el doctor, aquí no he hecho doctorado. Hey, Bogotá, ¿no? Sí, señor. Eh, Estábamos hablando de la doctora Heidi, es abogada de la Universidad Libre, es especialista en Derecho Ambiental, maestría en Derecho Constitucional del Externado de Colombia. Oiga, ¿usted no ha hecho sino estudiar en la vida, doctora Heidi? Pues quisiera seguir estudiando. Estoy, digamos que con el tema de la maestría, pues bueno, con todo el tema de la pandemia, el paro y bueno, el año pasado por la situación de salud que tuve, como que estoy ahí un poquito colgada con la tesis. Quiero hacer una especialización en ordenamiento territorial más adelante. Y bueno, pues ahí vamos, obviamente creo que uno siempre está en aprendizaje permanente, nunca estamos acabados, acabadas totalmente, sino siempre, siempre estudiando. Pero ya la situación de salud ya se superó porque yo vi que tuvo algunos problemas y siempre usted es muy cumplida en su llegar a la sesión y todo eso. Eso la afectó un poco, ¿no? Sí, claro, pues diría un compañero del partido, llegar puntual es llegar tarde, ¿no? Entonces trato siempre de llegar temprano a cualquier tipo de reunión, a menos de que sea algo totalmente extraordinario, porque pues el tiempo de la gente y pues el tiempo de una también vale mucho. Pues ya mejor, o sea, fue una situación pues bastante difícil, no contaba, o sea, como de un momento a otro así pues apareció el desprendimiento de retina y bueno, pues digamos todo el tema de la recuperación y demás bastante compleja y de mucho cuidado, pero ya bien. Bueno, doctora, eso, situación que me alegra muchísimo porque usted es una batalladora. La he conocido desde que yo, tengo que decirle, yo no la conocía antes, pero desde que la conozco en el Consejo de Bogotá es una mujer de carácter y muy capaz y muy estudiosa, sobre todo frente a todos estos temas, ¿no? De Bogotá. ¿Le ha gustado estar en el Consejo? Sí, yo creo que lo que a mí más me ha gustado del consejo como tal, que me parece que no lo brindan tanto corporaciones como por ejemplo el Congreso, es que uno tiene contacto directo con la gente y puede, o sea, claro que el Congreso también lo tiene, pero el Consejo tiene la posibilidad de que soluciona cosas inmediatas. Entonces, digamos, hemos hecho de principio de trabajo dos cosas, bueno, tres. Lo primero es, pues, no comprometernos a lo que no podemos, es decir, no prometer lo divino y lo humano con las comunidades con las que nos hemos reunido. Segundo, tener un principio de organización, es decir, que estamos con las comunidades que se encuentran organizadas y no divididas. Y tercero, que vamos sacando cosa por cosa, o sea, es decir, hasta que no solucionemos un problema, no nos vamos al otro. Y el segundo principio es fundamental para que el tercero se cumpla, porque si la comunidad no se encuentra organizada, pues el puente que hacemos como equipo es muy difícil, pues porque si hay divisiones, si hay... No, lo que no queremos es profundizar en la división de la comunidad, pero sobre todo es que es la comunidad organizada la que exige que se cumplan con sus demandas. Una, pues básicamente es un puente y hay que decir que en eso esta administración ha sido de mucha escucha en cosas que hemos logrado como otras que tenemos ahí todavía insistiendo. Por ejemplo, no sé, yo siempre pongo de ejemplo el caso de la vía antigua de Villavicencio, la comunidad bautizó ese pedazo como Paso Malo 1, ahora estamos con Paso Malo 2,
Paso Entonces, paso malo. malo uno, que fueron mesas y mesas de trabajo, que fue un año de trabajo, pues logrando que se arreglara esa vía. Y ahora estamos otra vez con paso malo dos. Ya pues digamos el director del IDU manifestó que se iba a abrir licitación, pues porque estábamos como planteando una obra de mitigación, pues porque donde pues esa parte de la vía se vaya, pues afecta a toda la comunidad de, pues, de Juan Rey y de la Flora, pues en términos de movilidad y bueno, todos los derechos conexos pues a poder salir de su lugar de vivienda, ¿no? Doctora Heidi, siempre ustedes en Colombia Humana, ustedes es concejal, digamos, de Unión Patriótica, pero dentro de la coalición de Colombia Humana. Eso hay que explicárselo un poco a quienes nos están viendo. Han estado en la oposición. Ustedes, después de cuando llega el presidente de la República al gobierno nacional, ¿no pensaron en bajarle un poco a la oposición? ¿O usted cree que ahí donde están haciéndolo como debe ser? Pues mira, yo, a ver, digamos, hubo varios acercamientos, claro, de la alcaldesa Claudia López y del sector político que representa a ella al interior del Partido Verde con el presidente de la República. Digamos que nosotras nunca tuvimos como una reunión, pues, donde se nos dijera que había que bajarle o algo similar, pues, porque nosotras cumplimos una función en el Consejo de la Ciudad, pues, que es hacer control político y, pues, la iniciativa normativa. Eh, yo soy una fiel convencida que los acuerdos políticos no son por simpatías personales, los acuerdos políticos se hacen sobre la base de confianzas. Yo alguna vez en el consejo hablaba de lo que son aquellos niveles de unidad, ¿no? Entonces tenemos unidad de acción donde yo me puedo encontrar con gente incluso que puede llegar a ser muy contraria a lo que yo pienso, pero pues consideramos que tenemos unidad de acción sobre ciertos temas. Ejemplo, el tema de las violencias, que, en la cual nos encontramos pues todos los sectores políticos. La unidad política, que de alguna manera pues es lo que hoy tenemos en el pacto histórico, donde tenemos unas afinidades de lo que concebimos como país, de lo que concebimos como ciudad, y la unidad pues programática, ideológica, que sí ya es digamos un tema partidario. Y con Claudia López no hemos encontrado esos niveles de unidad que permitan decir cómo hay un acercamiento y una coincidencia que nos permita, oiga, hay que bajarle o hay que, digamos, la alcaldesa cambió de opinión en ciertos temas, luego en esos temas pues nos vamos a encontrar y vamos a respaldar a la alcaldesa Claudia López. Eso no lo vimos y pues ella sigue como tal pues con su política pues neoliberal, privatizadora, digamos que le ha dado mucha fuerza a todo el tema de movilidad en términos de los operadores privados en Bogotá y bueno, pues lo que ya las discusiones que ha habido alrededor del metro, alrededor del corredor verde, otras cosas como por ejemplo, bueno, el tema de jóvenes a la U, que creo que para nosotros ha sido, digamos, obvio, pues todo el mundo quiere que las y los jóvenes de esta ciudad pues accedan a la educación superior. Sin embargo, sí para mí es claro y como pues proveniente del movimiento estudiantil, pese a que soy egresada de una universidad privada, considero que el fortalecimiento de las universidades públicas es necesario. Obviamente tú que has estado al frente del consejo durante, cubriendo el consejo durante tantos años, pues has sido testigo de lo que ha sido los debates de control político en cuanto a la universidad distrital, que pues obviamente uno lamenta el detrimento patrimonial, la no ejecución presupuestal, bueno, y todo este tema relacionado con el déficit de infraestructura y otros temas pues que no hacen que accedan en condiciones dignas las y los estudiantes para estudiar, pero pues además los trabajadores y profesores para dictar clase, ¿no? Entonces, digamos que este tema del fortalecimiento de la educación pública es necesario en tanto que estos cupos se garanticen en el tiempo, es decir, que sean de carácter permanente, que no dependan de X o Y administración o de X o Y alcaldía, sino que sean de carácter permanente. Y otros, o sea, hay un tema que sí, pues he compartido yo y pues que obviamente respaldo que tiene que ver con el sistema distrital de cuidado. Y en eso pues sí, para mí no, o sea, recientemente hicimos un debate de control político al respecto, pero sin embargo Claudia, la alcaldesa, pues ha sido bastante chocante pues con nosotros y nosotras como bancada, bueno, en este caso con José y con nosotras, pues en las determinaciones que ella toma, ¿no? Entonces, ella tiene algo como que en unos momentos está de una forma unitaria, después es una persona supremamente déspota, Un agresiva, día como te que quiere y otro día no, sí, ¿o no? entonces digamos como el beso cachetada y pues no. Oiga, doctora Heidi, le voy a confesar, cuando yo llegué al Consejo de Bogotá, de eso hace unos añitos,
yo me encontré allí con una persona que admiro mucho, a pesar de las diferencias ideológicas que uno pueda tener, que fue la doctora Aida Bella. Yo tuve la fortuna de conocerla y digo que la fortuna porque a mí, yo conocí a Mario Peggy, conocí a la doctora Aida, que fue inclusive presidenta del consejo como 3 meses. Yo no sé, en esa época, yo no me acuerdo muy bien, eran como 20 concejales, para en el año 94, 95. Y yo la veo a usted y veo una mujer también así de ese estilo de lucha, de enfrentarse, permítame utilizar la palabra a la gente, el establecimiento. Esa lucha hoy es la que usted quiere reflejar. Sí, Aida ha sido una maestra impresionante. Yo la conocí a ella en el 2013 cuando regresó, cuando le devolvieron la personería jurídica a la Unión Patriótica. Y hubo como una conexión muy bonita con ella porque yo era responsable de la organización juvenil en Bogotá en ese tiempo. Entonces, ella siempre, no sé, fue como sembrar como alguna esperanza en una, como decir, bueno, aquí está la juventud que viene como a relevarnos. Yo, digamos, soy militante del Partido Comunista desde el 2000, bueno, o sea, como no del Partido Comunista, no, perdón, estuve en la Juventud Comunista un tiempo. Después en la Unión de Jóvenes Patriotas, en la Unión Patriótica cuando le devuelven la personería jurídica, o sea, en la Unión de Jóvenes Patriotas en el 2000, del 2013 al 2016, y del 2016 en adelante yo asumo la Secretaría General de la UP en Bogotá. Y esto es una escuela de formación, o sea, digamos que para mí, o sea, cuando yo conocí la historia de la Unión Patriótica, yo me acerqué en el año 2007, que fue cuando entré al movimiento estudiantil, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y allí conocí a muchas sobrevivientes de la Unión Patriótica y cómo acercarse como a esa, ¿cómo decirlo? Como esa entereza, como esa esperanza de vida después de todo lo vivido, o sea, digamos así, impresionante, como esa convicción de lucha, de pelea, de estar del lado de la gente. Mira, yo hace 4 años, en el 2019, estuvimos hicimos un video con Aida en el Consejo y fue una cosa muy bonita porque pues a Aida se le acercaron fue las señoras de la sede, doña Miriam, Esperancita, que por cierto ahorita está malita, Elvirita, que se nos pensionó ahorita, Eh, todas y esas ellas, vinieron del Tintico, todas. sí, Graciela, bueno, Graciela, Sí, sí, sí. Graciela, Griselda, que No, ellas todas son pues como lindas. las que están ahí y fueron las primeras. Merceditas, que se nos pensionó hace 2 años también, que con ella fue o sea, después de ya yo que me posicionó como en el consejo, yo tuve mucha cercanía con Mercedes, como en ayudarle en varios temas, como que fue una conexión también muy bonita con ella y con ellas en general. Entonces, eso fue muy bonito de Aida, pero sobre todo porque Aida es una mujer que escucha mucho y actúa, ¿no? Entonces, digamos que esto es una escuela, o sea, es una escuela política que a cualquier persona de la Unión Patriótica que tú conozcas va a tener esa misma entereza y también cariño de la gente, porque yo creo que también el tema de la política es un tema de convicción. Y a veces, o sea, yo llegué acá obviamente por una decisión colectiva, seguramente cuando salga también saldré por una decisión colectiva y tenemos una precandidatura por una decisión colectiva, donde tú asumes todos los riesgos que esto implica, ¿no? Pero es la convicción y lo bonito que es poder ayudar con cosas mínimas, o sea, que realmente son cosas mínimas, pero que representan mucho para la gente en su comunidad, ¿sí? Vuelvo, el arreglo de una vía, el tema de que vaya la empresa de acueducto de alcantarillado a limpiar alcantarillas, que es algo como básico, pero pues que a veces uno tiene que mediar para que eso pase. Y sobre todo la convicción, ¿no? O sea, la convicción de trabajar junto con la gente, pues ha sido pues fundamental en este ejercicio político. Yo a veces hablo con Aida, hace rato o sea, ella como que, bueno, siempre cuadrábamos un día en el que desayunábamos, entonces la invitaba a mi casa a desayunar, y es muy chistoso porque es que mi gato tiene la costumbre de subirse en el comedor, ¿no? Entonces yo como que, ay, qué pena, y bajándolo del comedor mientras hablaba con ella y ella empieza a contarte todas sus historias. Por ejemplo, yo cuando sucedió lo del roquetazo,
Pues ella cuenta, bueno, cuando llega el consejo, que estabas tú ahí, que cubriste el caso, y digamos como saber que después de tantos años de exilio, o sea, ella se va en el 97, o sea, casi 15 años, 16 años de exilio, llega con esa energía. O sea, mira, yo te digo que lo que llegó a hacer Aida con nosotros y nosotras fue como devolvernos la esperanza, pero ponerle un ritmo a esto así. O sea, ya es, hay que hacer, vamos rápido, 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 y eso ha sido súper importante. Y ella siempre ha sido dinámica. Es que yo la recuerdo muchísimo porque es que yo la conocí en los debates muy fuertes en el Consejo de Bogotá, por allá en el año 94, 95, primer gobierno de Antanas Mocus, y después cuando le hicieron el atentado, estaba Sí. hablando con Darío Arizmendi, yo estaba cubriendo Bogotá en esa época, y a mí, pues, uy, no, me dolió mucho lo que le pasó y tenerse que ir como se fue. Porque a Mm. mí también me tocaron, después, antes me había tocado lo de José Antequera. Yo trabajaba en el aeropuerto y me tocó eso también. Y conocía también al doctor Jaramillo, Mm. porque cuando iba al aeropuerto, yo cubría el aeropuerto en esa época y me sentaba a hablar con él. Porque como éramos paisanos, yo recuerdo mucho a Bernardo Jaramillo y al doctor José Antequera. Toda esa historia, y lo hacemos en contexto, porque lo que yo quiero mostrar acá es quién es Heidi Sánchez, cómo es de esa misma estirpe y de ese movimiento de izquierda en Colombia, y que es una izquierda que es convencida y haciendo las cosas que tienen que hacer. Eso es lo que yo quería contar un poco, por eso me devolví un poquito en la historia y con la doctora Aida Bella, a quien respeto y quiero muchísimo. Doctora Heidi, bueno, usted está en el Consejo de Bogotá y ahora quiere ser alcaldesa de Bogotá. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Usted me dice, esto aquí es una decisión colegiada. El partido le dijo, usted es nuestra candidata. Sí, bueno, yo llevo 15 años en Y, política, 15 años, déjeme preguntarle, ¿y dime. por qué Hey Bogotá? ¿Por lo de Heidi? No, eso fue un tema que manejamos con quienes diseñaron la marca, con el hey, pues, o sea, a mí, mis amigas y pues la gente cercana a mí me dice hey, ¿no? Entonces no me dice Heidi, sino hey. Ajá. Entonces, hey, hey, tal cosa, hey, mira que falta esto. Entonces, el hey fue como, bueno, el hey que se transforma en Heidi, del hey Bogotá, hey actuemos, hey parchemos, hey vamos, hey, como, o sea, como el posicionar ese hey, pues fue una, como oiga, sí, o sea, a mí me dicen así, pues con el Heidi como que compagina y pues sobre todo como ese llamado a Bogotá, ¿no? O sea, ese llamado al hacer, al actuar, que es como lo que imprimimos en esa marca. Actuemos, escuchemos, actuemos, pactemos. Y en eso, pues digamos, yo llevo 15 años en política, he estado en el movimiento estudiantil, en el movimiento de derechos humanos, con los vendedores y vendedoras informales, con trabajadores y trabajadoras independientes, en el movimiento de mujeres, en el movimiento por la paz, y he conocido de primera fuente y pues en carne propia también pues los problemas que vive la ciudadanía, que vive las personas que viven en Bogotá. Bogotá es una ciudad receptora, es una ciudad de más de 7 millones de habitantes. Yo recuerdo mucho que hacia el año 2012 nosotros y nosotras empezamos todo un tema de estudio de qué es lo que concebimos como ciudad democrática, ¿no? O sea, qué concebimos como una ciudad de derechos, una ciudad que escuche a sus habitantes, pero que también en esa escucha está en cómo yo vivo, organizo y decido sobre mi territorio, ¿sí? Y en ese ejercicio de participación, de democracia, pero también de inclusión y de incidencia en su participación. Y en ese sentido, también de un trasegar, una trayectoria política de un colectivo que representa localidades, sectores territoriales, sectores sindicales, sectores de jóvenes, universitarios, trabajadores, trabajadoras, pues de víctimas, del campesinado también, porque para mí ha sido como algo muy valioso, o sea, en el recoger el sumapaz, eh,
De hecho, yo voy al Sumapaz y allá me dicen a mí, hey, visita, entonces está Misa, pues digamos, Paola, Livia, bueno, los compañeros y compañeras allá del Sumapaz, que ha sido como una experiencia muy bonita, porque yo les digo a ellos, yo mis papás también son campesinos, pero son campesinos de tierra caliente, entonces es como, o sea, no, digamos, es muy diferente, obviamente, en términos del clima y de las actividades, y bueno, como las formas también en cómo se trabaja el campo, pues de lado a lado, ¿no? Y sobre esa decisión, entonces dijimos, bueno, entonces está la consulta del pacto histórico, está la posibilidad también de por qué no jugar a una alcaldía de Bogotá, pero sobre todo una alcaldía en la que tú puedes decidir, y eso también lo he aprendido siendo concejal, y es que una cosa es uno estar en el espacio de control político, donde siendo además concejala de oposición tienes muchas limitaciones para poder actuar y que haces esa cuestión como mínima, pero que te digo que si está acompañada de organización de la comunidad hemos podido hacerlo. Entonces, sobre decidir, ¿sí? El tema de la inversión presupuestal, de las decisiones que se toman para organizar la ciudad, de las decisiones que se toman en materia de movilidad, en materia social, en materia de seguridad, en materia de empleabilidad, hacia dónde está el enfoque de la ciudad, pues eso son decisiones políticas, o sea, yo creo que tú te has dado cuenta, no sé si, bueno, o me ha pasado, por ejemplo, a comunidades en las que he acompañado, donde dicen, no, es que aquí llegó un concejal, una concejala y nos dijo que nos iba a traer tal cosa, ¿sí? Digamos, que nos iba a extender o nos iba a traer un cable aéreo acá. Entonces, pues tú lo primero que les dices, bueno, esa decisión no la puede tomar un concejal, esa decisión la toma es el gobierno distrital, es decir, la toma la alcaldía mayor de Bogotá, o sea, es quien decide. Entonces, en ese sentido, dijimos, vamos a jugarle a la alcaldía para decidir, ¿sí? Para decidir. Obviamente, pues esto parte por tener un consejo, pues digamos una bancada pues mayoritaria, parte también de tener el apoyo y el respaldo pues de la ciudadanía, pero sobre todo como que esa ciudadanía se sienta escuchada. Yo he conocido y la mayoría de lugares que nosotros y nosotras acompañamos están, los principales liderazgos son de mujeres y son las mujeres como las que están ahí pendientes y pues bueno, lamentablemente, y esto se va reflejado también como en las conformaciones de listas, como las que menos participan en política, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues tú eres una mujer joven, pues no estoy dentro del rango del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, o sea, no tengo los 28, pero tengo 34, y dicen, no, pero puede ser una persona muy joven, yo no hago parte de ninguna élite política, yo soy una mujer que ha llegado donde ha llegado gracias, pues a mí obviamente, pero pues al esfuerzo de mis papás, porque he sido testigo fiel de, o sea, de todo lo que han hecho y el esfuerzo que han hecho para darme estudio, bueno, para pues hacer todo lo posible para que yo saliera adelante. Y en ese sentido, también jugar en una escena política, que es una escena política que también es de apellidos a veces, que es de maquinarias, y que también es una escena muy machista, ¿sí? Entonces, digamos que y eso, o sea, tanto en la izquierda como en la derecha, o sea, eso aquí yo no voy a excusar a ninguno porque acá todos son producto de un mismo sistema y también ese ejercicio político que a veces tú tienes que hablar más duro, imponerte más. Si tú te das cuenta, por ejemplo, las mujeres que estamos en el consejo, pues obviamente tenemos como una posición más fuerte. A mí me pasa mucho, yo no soy tan brava como parece. Por ejemplo, Yo, con Porras, me decías que a mí me da miedo acercarme, le yo, pero ¿cuál miedo? O sea, yo soy todo bien, ¿sí? Entonces, el poner una agenda que se ha venido construyendo durante años, que se ha vivido, que se ha construido colectivamente en el escenario de ocupar el segundo cargo más importante del país y llegar al Palacio de León. claro, bueno, están ustedes en este momento, yo no sé, yo veo muy lejos la consulta. Hoy terminaba la sesión. ¿Y ahora consulta? ¿Qué cree? Pues mira, inicialmente, y en esto te voy a hablar con plena sinceridad, nosotros somos un partido que desde su nacimiento, o sea, el partido nace en 1985, pues claro, producto de un acuerdo de paz, pero donde no solamente estaba, pues digamos, las FARC en ese momento, sino pues hacían parte otras organizaciones políticas, hacían parte sindicatos, hacían parte, digamos, organizaciones campesinas, entre otras, que se constituían como un factor, o sea, como de distintas colectividades alrededor de una idea y un programa político, como era el programa político que presentó la Unión Patriótica y que sigue siendo vigente.
¿sí? En ese sentido, estamos en un proyecto de unidad, que ese proyecto de unidad es el pacto histórico que aspira a tener una sola candidatura a la alcaldía de Bogotá. Al día de hoy, solamente pues está la candidatura de Carlos Carrillo y la mía. Nosotros consideramos pues que pues tú lo sabes, yo sé que tú no lo quieres mucho, pero pues por lo menos que Bolívar pues está todavía pensándolo, todavía está pues como que si habla con el presidente, si no, bueno, o sea, como tomando esa decisión. Entonces, una consulta donde fuéramos únicamente Carrillo y yo, y que después apareciera la candidatura de Bolívar, pues nos iba a poner en una situación muy difícil, ¿sí? Pues porque, es decir, o sea, pues obviamente es una persona que hace parte del pacto histórico, o sea, que pues es un elemento importante en el pacto histórico. Entonces, en ese sentido, pues siempre apostándole a la unidad, como partido, pues consideramos que tiene que haber un mecanismo democrático. De hecho, hemos pensado en términos de una encuesta que tenga cierto porcentaje y tener un colegio electoral. ¿Cuáles son las reglas de ese colegio electoral? Todavía no están definidas porque eso no lo definimos nosotros y nosotras, sino pues eso se define pues con las otras fuerzas políticas que integran hoy el pacto histórico. Y en esa medida pues buscar pues las alternativas para definir la candidatura única. Lo que sí tenemos claro como partido es que la unidad principalmente es programática, ¿sí? Porque yo creo que tú has sido testigo, obviamente, de todos los candidatos a la alcaldía que ha habido durante toda la etapa electoral, desde que se eligen alcaldes por elección popular en Bogotá, que Bogotá tiene una ventaja que no se tiene en otros cargos uninominales, como por ejemplo la presidencia, y es que eh, nosotras y nosotros, o sea, los candidatas a las alcaldías y gobernaciones tienen la obligatoriedad de inscribir los programas ante la registraduría y eso es lo que permite hacerle como veeduría, que eso se vea reflejado en el plan de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, la cuestión programática para nosotros es fundamental, o sea, para nosotros y nosotros como Unión Patriótica es central en poder coincidir en unas líneas programáticas y en una serie de inamovibles sobre lo que queremos de Bogotá. Y en ese sentido, si hay un acuerdo, o sea, el acuerdo programático, que el acuerdo programático es con la ciudadanía, y pues sobre la base de la encuesta y las decisiones que de manera colectiva podamos llegar a tomar, pues que se elija la candidatura única a la alcaldía de Bogotá. Yo, mira, yo no soy de, o sea, yo siempre estoy donde me necesiten, o sea, no soy una persona que quiera pues atornillarse a un cargo o que si no soy yo no es nadie, porque sí creo que esto depende mucho de lo colectivo, pero también en lo que tú, digamos, emocionalmente también estás. O sea, yo creo que a veces la política es muy hostil, que deja de tener en cuenta a la persona y a ese ser humano que está ocupando un cargo de elección popular. Y es también como ese tema del rodear, pero sobre todo de rodear aquella, de rodear y ser rodeada también, ¿sí? Y pues si no hay, digamos, como un respaldo, pues bueno, vamos a apoyar al candidato, pues en este caso no hay otra compañera que hoy está aspirando a la alcaldía de Bogotá en el pacto histórico, pues que bien se define. Y pues que aspiramos ojalá a ganar en primera vuelta, pues porque tú sabes que con este tema de la segunda vuelta va a ser complejo y el tema de las alianzas, cómo se van a mover hacia segunda vuelta, ¿no? Claro, pero digamos ya uno podría decir que la consulta no va a ser, va No, a porque esto ya tocar había plazo. exactamente, hasta hoy había plazo. Y el doctor Gustavo Bolívar no se ha inscrito, no se ha inscrito y no se inscribió todavía. ¿Y por quién se inscribiría? Porque es que yo le preguntaba esto mismo al doctor Jaramillo hace como un mes, cuando hablé con él y que le dije, usted va a ser ministro de Salud y me dice, en ese potro no me monto. Y, Mira, y resulta que el sábado me llamó muy gentilmente y me dijo, Manolito, me tocó subirme al potro, pero, pero digamos, Gustavo Bolívar, a quien me encantaría entrevistar para hablar de Bogotá, Gustavo Bolívar, si no lo hace de aquí bueno, ya no lo hace, ¿lo haría por quién? Porque es que él renunció al maíz, entonces uno dice, bueno, entonces va a recoger firmas, ¿qué va a hacer? no, legalmente, que para que no le pase las de Roy le toca por maíz, porque para haber aspirado por otra personería jurídica le había tocado renunciar en octubre, Exacto. o sea, es decir, el 29 de octubre del año pasado. Entonces, en ese sentido, no podría aspirar, o sea, pues Colombia Humana podría coavalarlo,
¿sí? O otro partido político también podría coavalarlo, que fue como lo que hicimos también como Unión Patriótica. De hecho, la UP en el 2020 en su congreso pues definió la precandidatura de Gustavo Petro a la presidencia en ese momento. Y en este caso a él le tocaría por maíz, pero pues yo me imagino que pues Colombia Humana al no tener nombre, bueno, pues me imagino hará un coaval, pues de pronto a alguno de los tres que estamos hoy en la contienda. Entonces, pues a él sí, digamos, le toca por maíz. Claro, así haya renunciado. Sí, le tocaba renunciar un año antes. O sea, si él renunció fue en diciembre. Entonces él tenía que haber renunciado en octubre para aspirar por otra personería Pero jurídica. si uno ha Entonces, como no renunciado, renunció, si uno no ha renunciado, puede volver, digo yo. sí, o sea, legalmente le toca, digamos como que legalmente le toca, pues ahí, digamos, sí, te soy sincera, puedo pecar por error, decir que volver, o sea, sí, digamos como que no, le toca sí o sí por maíz, o sea, no puede por otra, o sea, puede otra personalidad jurídica coavalarlo, pero en este caso sí le toca por maíz porque no renunció en octubre. Debe haber renunciado un año antes de la elección, es decir, del 29 de octubre de 2022 al 2023. Para nadie es un secreto que en algunos sectores del verde hay petrismo. Digamos, si hay candidatos petristas, como el doctor Luis Carlos Leal, que se inscribió también, y está, bueno, el doctor Diego Cancino me dijo que ya no va a aspirar a la alcaldía y que va a aspirar de nuevo al consejo. Pero podría el pacto tener también otros partidos que integraran meterse en esa encuesta porque ya consulta muy difícil. Mm, Pues la definición que se ha tomado a nivel nacional está muy relacionada con una lógica de frente amplio y una lógica de frente amplio que incluye a los verdes, ¿sí? Y esa lógica de frente amplio, por ejemplo, digamos que te voy a poner un ejemplo, el Meta, esto es un ejemplo, suposición, no estoy afirmando nada. Entonces en el Meta pueden decir, listo, gobernación es un candidato, candidata del pacto histórico y la alcaldía de Villavicencio, por fuerza, correlación y demás, es un candidato, candidata de los verdes. Y así digamos como en otros departamentos. Para el caso de Bogotá, está complejo por la situación con Claudia López. Obviamente ella representa un sector y hay otro sector del Partido Verde, pues que digamos funciona también como lógica de tendencias, o sea, no somos, tú sabes que antes pues la esencia de un partido político pues estaba como en las afinidades ideológicas, programáticas y demás. Lamentablemente a veces parece la política de los partidos nos han vuelto como lógica de avales, aquí por lo menos en la Unión Patriótica no vas a ver que la UP esté avalando con su personería jurídica algún candidato o candidata de derecha. Y en ese sentido, la cuestión es que, pues si logramos, o sea, pues queremos obviamente lograr un acuerdo inicialmente con las personas pues que comparten afinidad y tienen una afinidad con el pacto histórico. Por ejemplo, Leal hace parte de ese sector de Verdes por el Cambio, que digamos Verdes por el Cambio fueron quienes pues apoyaron al presidente Gustavo Petro, incluso con la consulta con Camilo Romero, y pues digamos ese sector es como el que quisiéramos acercar. Entonces, pero tú sabes que la política es dinámica y esto aquí nada está acordado hasta que todo está acordado. Y esto puede cambiar en 3 meses, en 2 meses, que puede traer sorpresas. Yo espero que las sorpresas no sean desmotivantes, sino que por el contrario, pues motive a obtener un ejercicio fuerte de cara a la alcaldía y de ganar a la primera vuelta. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, para el Consejo? Porque el Polo Democrático quería lista preferente. Yo ahí veo mucho enredo, ¿no? ¿O está más enredado el Consejo que la candidatura de la alcaldía, ¿no le parece? Bueno, pues ahí te boto una cuña. La Colombia Humana con el Polo inscribieron una consulta hoy ante la registraduría. Ajá. Digamos, algunos sectores no nos inscribimos, incluyéndonos pues como Unión Patriótica y las otras personerías jurídicas que hacemos parte del pacto histórico, Maíz, Comunes, Todos Somos Colombia, entre otros. Sin embargo, pues nuestra bandera siempre será la unidad y nuestra perspectiva siempre será la unidad. Entonces, pues igual seguimos trabajando como pacto histórico, pues hay que ver qué definiciones se tomarán. Si de aquí a julio, pues sí, pues son dos listas o qué va a pasar.
pero pues lo cierto es que pues seguimos siendo pacto histórico independientemente pues de la consulta que se haya inscrito el día de hoy, que pues digamos no tengo muy clara como pues las condiciones y demás, pero no tengo muy claro eso, pero pues digamos sí, pues seguiremos obviamente apostándole a la unidad. ¿Y qué le gusta más? ¿Que sea lista cerrada o preferente? Yo tengo ahí, pues mira, obviamente las dos tienen sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Digamos que la lista cerrada sí tiene una ventaja y que esto no es, digamos, no es utilitarista ni nada por el estilo, sino la lista cerrada, si es una lista cerrada paritaria y cremallera, pues garantiza que exista paridad a la hora de elegir el consejo. Segundo, que uno diría, bueno, o sea, nada, o sea, nada lo garantiza, pero por lo menos sí que, no, o sea, que no haya, digamos, como esa compra de, o ese tema de prebendas que sí existe en una lista abierta, ¿sí? Entonces, en una lista abierta, yo te pongo un ejemplo cuando pasó lo de la lista al Senado de decentes. Yo me acuerdo mucho que nosotros estábamos pendientes de los resultados cuando entró Manguito, no me acuerdo cuál es el nombre de Manguito, Omar, Eh, creo. Entonces, cuando nosotros vimos, ¿y este quién es? Todos dijimos, como, ¿y este man quién es? Pero, o sea, nadie sabía quién era. O sea, nadie sabía quién era. Y, o sea, nadie lo tenía en el radar de que fuera a entrar. O sea, yo decía, no, pues entrará Bolívar, Aída y Gloria Flores. O sea, yo tenía en mi cabeza que esos eran los senadores que iba a meter la lista de decentes en ese momento. Cuando entra este tipo Manguito que nadie tenía ni idea y obviamente pues ya después se pusieron pues nos pusimos pues este señor Tamayo, sí señor, a revisar y pues bueno, esos temas ahí de cultura en el meta, bueno, una cantidad de cosas ahí que dijimos, bueno, pues, pucha, ahí la embarramos y ahí hubo una cosa que se hizo cuando se conformó esa lista y es que se respetó la autonomía de las personerías jurídicas que entraron a la coalición de decentes con respecto a sus nombres. Es decir, digamos, la Unión Patriótica no cuestionó los candidatos de Maíz, no cuestionó los candidatos de ASI, las candidatas, sino dijo, pues bueno, o sea, estos son los suyos, pues se supone que compartimos unos principios y pues se dio de esa manera. Entonces, o sea, yo creo que la lista cerrada, ahora, ¿qué desventaja sí tiene la lista cerrada que no tiene la lista abierta? Y es que la lista abierta, la lista cerrada, pues quienes no tienen posibilidades, pues no le van a meter la misma energía a la campaña. Entonces, por ejemplo, pues no sé, si yo estoy en una lista consejo cerrada y estoy en el puesto 40, ¿qué voy a hacer? O sea, pues no, chévere, o sea, pues en este sector, ¿no? Pues porque, por ejemplo, si uno sabe ya fijo, entonces, bueno, en algún lado me nombrarán, no, o sea, digamos, es una cosa de que, pues bueno, iré como a los actos, y además que cuando uno le va a decir a la gente que vote por uno y uno le dice que está en el puesto 40, bueno, pues difícil, sí. ¿sí? Entonces tienen sus ventajas y desventajas. Yo hubiese querido que de alguna forma no sé, o sea, como que, digamos, la apuesta de unidad, pues se dé en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, en igualdad de condiciones, pues de que somos hombres y mujeres que, pues tenemos una idea y pues afianzamos un proyecto grande como es el Pacto Histórico, pues que también está en el gobierno nacional, que es el gobierno nacional, y pues que eso se tiene que ver reflejado en las elecciones locales, ¿cierto? Que es como el espacio de refrendación del gobierno nacional, lo que vaya a pasar en las elecciones locales. Y pues que también ese apoyo y respaldo que existe de lo local, pues es necesario también para el sostenimiento del gobierno nacional. Entonces vamos a ver qué pasa, igual falta tiempo todavía, Falta tiempo, sí, porque es el 29 de junio que se inicia la julio. elección y 29 Así, se cierra. yo, yo estaba a las 2 de la tarde el 27 de julio hace 4 años inscribiéndome, o sea, yo me levanté llegué a la sede del partido a las 10 de la mañana, yo no sabía qué iba a pasar, o sea, eso fue entonces esto puede pasar también de cara al 29 de julio, vamos a ver qué pasa, espero que no, espero que esto todo sea acordado previamente, sino pues que haya como tal o sea, que haya como tal un acuerdo previo, pues que cause los menos traumatismos posibles. Y además esta campaña es distinta a la de hace 4 años, porque esta campaña tiene de todo y ya inclusive empezó a moverse desde antes Ajá. y es una campaña que es dinámica, que hasta ahora está tranquila, todavía no hay, digamos, enfrentamientos duros, polarizaciones duras entre candidatos, todavía no la hay en Bogotá. Ojalá siga así, pero lo dudo. Yo creo que esto empieza a calentarse después. Yo creo Entonces, que esto se empieza a calentar en junio. en junio comienza a calentarse ya. Doctora Heidi, entonces ahora viene, bueno,
viene la inscripción de los candidatos. Yo hablaba con el doctor Carrillo y yo le preguntaba, bueno, programáticamente, ¿qué cambiarían ustedes de lo que está haciendo hoy en día Claudia y qué harían ustedes para que Bogotá siguiera creyendo en un proyecto de izquierda? Porque Bogotá ha sido gobernada, yo no sé si por la izquierda, es que yo no soy muy convencido de eso. Tal vez el único, Claudia, no. Claudia no, no, estoy de acuerdo. Peñalosa menos. Petro sí, Lucho sí, Samuel no creo, que en paz descanse, pero digamos, mantener, digamos, ese tipo de candidatos y de alcaldías como más, menos de los partidos tradicionales. ¿Usted cree que es posible? Yo sí creo, mira, Bogotá es una ciudad que a diferencia de otras ciudades no funciona su votación bajo la maquinaria. Claro, la maquinaria pone concejales, De pero alcalde segunda no. vuelta esta vez, quién sabe. Dime, De pronto en segunda vuelta, quién sabe. sí, segunda vuelta, quién sabe. Ese es el quid que tenemos para estas elecciones. Pero lo que sí es cierto es que Bogotá es una plaza de opinión, ¿no? Bogotá es una plaza de opinión que también, pues, digamos, ha elegido candidaturas alternativas. Recientemente también lo hizo en las últimas elecciones Villavicencio, por ejemplo, o en incluso Medellín, aunque yo no compaginé mucho con ese señor Quintero. Pero digamos que Bogotá tiene unos retos muy fuertes para los próximos 4 años. Y es, ¿cuál es el sistema de movilidad que se merece Bogotá? Y el sistema de movilidad que se merece Bogotá requiere decisiones contundentes y que seguramente van a costar, y van a costar políticamente, jurídicamente, financieramente, ¿sí? ¿Y qué tipo de movilidad se piensa una, no? O sea, digamos que la movilidad en Bogotá ha sido pensada como un negocio y no ha sido pensada en las personas. No es lo mismo la movilidad para una persona que vive en Ciudad Bolívar, que trabaja en el centro o trabaja en el norte, para una persona que vive en Chapinero y trabaja en Teusaquillo. ¿Sí? Las personas que viven en el centro, digamos, tu principal sistema de movilidad son medios sostenibles, la bicicleta o caminando. Diferente pasa con los largos trayectos. Y en ese sentido, pues Bogotá ha renunciado 2 veces a tener un metro de máxima capacidad, como es el caso pues de tener un metro subterráneo robusto. Y aquí contemplar, o sea, digamos tener la ciudad, una ciudad de más de 7 millones de habitantes que necesita un sistema público integrado de transporte, un sistema público que es un sistema y un derecho esencial. Yo necesito el transporte público para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a mercar, bueno, para verme en los espacios de ocio, entre otros que pues requieren de un sistema de movilidad robusto. Y ese sistema de movilidad que debe estar centrado en un principal modo, que es el modo férreo, ¿sí? Tenemos una cantidad de líneas de Transmilenio, de buses que hoy no cumplen con las necesidades que tienen las personas que habitan esta ciudad, por los costos, por los tiempos, por la infraestructura, entre otros. Y tomar una decisión que pues en esta mano esté en clave con el gobierno nacional, que tiene que ver con soterrar la primera línea del metro de Bogotá, pero que no es simplemente soterrar, ¿sí? Porque bueno, digamos que entonces decimos, listo, la soterramos y ya, pero si va a ser una primera línea que se soterre y que tenga pues la misma capacidad que tiene contemplada la primera línea del metro elevado, que es de 46.300 pasajeros hora sentido, pues va a dar la misma, ¿sí? Va a dar la misma porque vamos a seguir dependiendo de Transmilenio y Transmilenio pues va a seguir siendo como el principal medio de movilidad y pues va a tener que seguir siendo el metro quien alimente Transmilenio y no al contrario. Entonces tiene que subir a una demanda de pasajeros, de viajes horas de pasajeros hora sentido, entre 72.000 y 80.000 pasajeros hora sentido, ¿sí? Y eso mismo tiene que pasar con la segunda línea del metro de Bogotá, o sea, no podemos hasta el día de hoy, son 46.000 pasajeros hora sentido, lo que se contempla como demanda inicial de parte de lo que ha presentado la empresa Metro al Consejo de Bogotá y lo que está en el COMPES 4104 que fue las modelaciones la hizo la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, perdón. Entonces, tener un sistema férreo
que sea el principal modo de movilidad es una decisión que hay que tomar. Meter la primera línea del metro elevada es condenar a la ciudad Transmilenio y eso va a afectar irremediablemente las próximas líneas que se quieran construir, en Bogotá. Que lo mismo pasa con la séptima. Entonces, en la séptima, listo, se habla de un corredor verde, que pues es lo mismo, es un Transmilenio, pero que además quita como tal el tráfico de vehículos particulares, que claro, yo comparto con la alcaldesa la necesidad de desincentivar el uso del vehículo particular, pero es que eso tú no lo haces a la brava, ¿sí? Y no lo haces a la brava cuando no le otorgas la posibilidad de tener un transporte digno a la gente, un transporte público, un sistema de transporte público digno. Y en ese sentido, pues, ¿qué va a pasar? Pues que se va a congestionar la 11 y se va a congestionar la circunvalar. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que en la séptima se debe construir un tranvía, listo, es más costoso, pero es que los trenes tienen mayor durabilidad de lo que tienen los buses eléctricos, que en este caso es lo que se va a implementar en la carrera séptima. Pero además, una cosa es que Claudia ha dicho que esto lo va a operar la Rolita. Sin embargo, con el tema de la Rolita, eso no es tan seguro, porque tú sabes que esto se atiene a las normas legales de contratación estatal cuando entre a operar, ¿sí? Y eso no hay que perder de vista que por lo menos Consorcio Express tiene la operación sobre la carrera séptima hasta el año 2035. Entonces, tú sabes, la educación es en términos de demandas y demás, entonces eso, digamos, como que es clave en materia de movilidad. Claro, es necesario el tema de la construcción. Dime. Los buses duales que están hoy actualmente son Sí, los que exacto. ponen. Eso es Consorcio Express. Y en ese sentido también necesitamos bicicarriles, pero bicicarriles bien construidos. Mira, yo confieso lo siguiente, yo no sé montar bici, yo no aprendí a montar bici ¿No? cuando estaba pequeñita porque la forma que tenían mis hermanos de enseñarme a montar bicicleta era en la finca de mi mamá, en un barranco, ¿no? Entonces, era como, a ver, yo nací y me crié aquí en Bogotá, yo siempre he ido de vacaciones a visitar a mis papás, mi mamá vivía aquí en Bogotá hasta que yo estaba en segundo semestre de la universidad, y entonces yo hasta ahí dije, no, no más. Y pues ahora, pues con esto, pues digamos, ya hay que, y como el tema de la bicicleta, y pues también sí creo que el tema del uso de la bicicleta es necesario, pero el uso de la bicicleta tampoco, o sea, como principal modo de movilidad no es para todo el mundo. Porque es que una cosa es que tú vivas, como el ejemplo que puse ahorita, que tú vivas en Chapinero y trabajes en Teusaquillo, que vivas en La Candelaria, en Santa Fe o en Mártires y puedas acceder a la centralidad. Pero muy diferente es que tú vivas en Bosa, que vivas en el Recreo y quieras llegar a la 72 en bicicleta, ¿sí? Coincido, y esto lo han planteado varios colegas y varias colegas al interior de la corporación, como por ejemplo de que existan duchas en los lugares de trabajo, que existan, digamos, como espacios para poderse, pues, cambiar, para poder acceder a trabajar. Pero también hay otros temas que, pues, es decir, no es como, ay, ya, entonces vamos a construir la primera línea, no sé qué, y ya, esto ya solucionó los problemas de movilidad, no hay que tomar medidas para esas contingencias. Y eso tiene que ver con varias digamos, como decisiones colectivas, tanto con el sector privado como con el sector público. Yo he criticado el tema del pico y placa en el sentido de los cambios improvisados que ha habido de parte de esta alcaldía. Y es como, listo, entonces hoy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así irrisorio. Entonces, hoy salen los carros rojos. No, eso no me funcionó y no le digo a la gente por qué no funcionó los 3 primeros meses que no salgan los carros rojos, entonces ahora no. Hoy no salen los carros verdes y ahora voy a cambiarles por número de letra, ¿sí? O sea, como que tú le cambias esa manera tan abrupta a la ciudadanía, pues es complejo teniendo en cuenta algunos elementos que hay como que tener presentes. Y es, por ejemplo, que muchos vehículos son usados, por ejemplo, para los temas de cuidado de personas en Claro, condición de tiene discapacidad, toda de la adultos razón. mayores, de Tiene toda herramientas de la razón. trabajo. Eso ha llevado que mucha gente, por ejemplo, que lleva a las personas al médico, no lo puedan hacer. Y pagar 70.000 pesos en un día, a mí me parece eso una No, total. actividad Sí, y de un carro compartido que tanto se luchó por eso. Y cuando ya lo estaban probando, no, 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 ya no, ya no. Eso a mí sí me parece que
ha fallado Yo mucho la sí, educación. eso sí creo que tiene que volverse a implementar el uso de vehículo compartido. Sí, pero vehículo compartido completo, ¿no? No es como que yo voy con el que maneja y el copiloto, no. O sea, que pues los puestos de ese vehículo pues estén ocupados completamente. Pero también le apostaría a lo siguiente, y esto, insisto con el tema, que el contrato de prestación de servicios sea una realidad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con que sea una realidad? Es que tú, si no, tú no tienes subordinación, pues tú no tienes por qué ir a la oficina. Yo he sido contratista y bueno, uno tiene casi un régimen parecido en el consejo con el tema o sea, pues nosotros pagamos, o sea, el tema de las sesiones, ¿no? Y se supone que con los contratos de prestación de servicios que yo he tenido, en muchos casos, como fue pucha, que le toque uno llegar y llegar temprano para ver en qué lugarcito se hace para que no lo quiten a uno de ahí, porque toca entonces con el computador y llevar uno su computador, llevar uno sus herramientas, porque es que le toca agarrar el pedacito que medianamente encontró desocupado para poder trabajar, ¿sí? Entonces, que eso realmente, que eso sea una realidad. Bueno, hay cosas que pasan, obviamente, por decisiones del Congreso de la República, como por ejemplo el tema de la limitación del contrato de prestación de servicios, pero por ejemplo también lo que tiene que ver con trabajo en casa y teletrabajo con las condiciones adecuadas para quienes son funcionarios o están de planta. Es decir, digamos, yo por ejemplo no hago que mi equipo vaya completo todos los días al consejo. O sea, si pueden trabajar desde la casa, obviamente que hayan unas personas de manera permanente, por lo menos uno, dos o tres que estén en la oficina, pero pues el resto que trabaje desde su casa. Y yo creo que eso lo podemos implementar en las entidades públicas. Lo mismo, por ejemplo, en la empresa privada o en lo privado como tal, y es, por ejemplo, como las horas pico, ¿no? Entonces, por ejemplo, como en determinada, o sea, las horas de entrada a los lugares de trabajo, y me parece que la virtualidad llegó para quedarse y eso creo que también es una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, ¿sí? O sea, la pandemia dejó como enseñanza también que hay muchas cosas que tú puedes hacer de carácter, de forma virtual, ¿sí? Que lo puedes hacer de forma virtual. Claramente eso tiene que cumplir unas condiciones, digamos, yo no sé si tú sabes por lo menos el consejo y en los pliegos de negociación sindical que hubo en la presidencia de Galán y de Mafer Rojas, fue el tema del acceso a la conectividad para los funcionarios y funcionarias del Consejo. Entonces, el apoyo, pues porque claro, estaban trabajando desde sus casas, pues las garantías pues, para que pudieran cumplir con su objeto contractual, bueno, con su función como tal, pues está también en garantizar la conectividad. También, por ejemplo, a muchos y muchas de ellas se les revisó el puesto, entonces les llevaban como tal los computadores que tenían en la oficina. Entonces, como que estas medidas también puedan implementarse y lo mismo en el sector privado como para bajar los picos de movilidad. Ahora, cuando yo digo que el tema de movilidad no está pensado en las personas, es que, a ver, un trabajador trabaja, o sea, ¿de dónde se financia principalmente el sistema de movilidad o el transporte público en En Bogotá? la Perdón, tarifa. un chapito, creo que está en Chapo, bebé. De que este rojo le gusta hacer un atravesado. No, pues es que hace Es, 8 días hablando con el doctor Carrillo, atravesar Churú, que es lo que se llama. En sí, esto está rojo y violeta, por allá está acostada Animaleta, que a ella le encanta hacerse ahí, Ah, pues así nomás esquiva, o sea, no se deja acariciar. Entonces, ¿quiénes lo financian? Pues principalmente los trabajadores, quienes principalmente usan el sistema de transporte público en Bogotá son los estratos uno, 2 y 3, que financian del 30%, o sea, el 30% de sus ingresos del salario, pues se va dirigido para Transmilenio. Digamos que obviamente el caso pues del trabajador que gana entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando tienen auxilio de transporte, los que no tienen auxilio de transporte, graves. Entonces, en esa medida, por ejemplo, es muy difícil para una persona que vive, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, que trabaja en Rosales, por ejemplo, las mujeres que trabajan, pues, que son trabajadoras del hogar, que la movilidad también tiene que ser pensada para ellas. Y hay un tema también importante en movilidad y es el tema del enfoque diferencial, ¿sí? Y el enfoque diferencial para las mujeres, para las personas en condición de discapacidad, para los adultos, adultas mayores, y por qué, digamos, pongo énfasis en las mujeres. O sea, yo, digamos, me puedo movilizar bien, yo no tengo hijos, no ando con coche, no estoy embarazada, digamos que es diferente
cómo hace uso de la movilidad de una mujer que está en embarazo o que va con un coche, con un niño en brazos. Y eso, por lo menos los torniquetes que se han puesto de anticolados, eso no ayuda. Lo mismo una persona, un adulto o adulta mayor, pues no tiene esa misma garantía para poder pasar esos torniquetes. Sumado a eso, también una persona en condición de discapacidad, y no digo la persona que está en silla de ruedas, porque la persona que tiene una silla de ruedas pues tiene las puertas de acceso exclusivas, pero si una persona que, por ejemplo, tenga muletas, ¿sí? Y están los otros temas que tienen que ver con los cables. Pues Bogotá es una ciudad que creció de manera eh, anárquica, por decirlo así, pues que esto tiene que ver con muchos fenómenos sociales, como los fenómenos de la violencia. Tú sabes, a propósito que mencionabas hace un momento a Mario Peggy, pues Mario Peggy fue presidente de la Central Nacional Provivienda, una central y organización que fundó más de 50 barrios en Bogotá, como por ejemplo el Policarpa, el Nuevo Chile, el Salvador Allende, que fueron barrios que nacieron producto del desplazamiento forzado desde Bogotazo en adelante, ¿sí? Y una ciudad que ha crecido hacia arriba. Entonces, cuando tú piensas en una ciudad que crece hacia arriba, piensas en todos los factores de movilidad. O sea, uno va, por ejemplo, Villarrosita. Entonces, Villarrosita, Nusme o el Rosal del Mirador. Entonces, yo fui al Rosal del Mirador hace 4 años y entonces allá eso era destapado, ¿no? Entonces, estaba así el acceso. Pues entonces, claro, entonces decíamos, o sea, pues obviamente la discusión con el IDU y con la alcaldía local era que no se podía meter una vía plana, pues la graduación de la inclinación, ¿no? Entonces tiene escaleras y, digamos, como lo que decíamos es que acá tiene que haber tráfico mixto, o sea, es decir, que haya como por lo menos para acceso de vehículos especiales, bueno, ambulancias, bomberos, bueno, o sea, como que pueda haber ese acceso. Y pues digamos las escaleras, ese tema empinado, pero entonces tú vas y está únicamente esa cuadra y en la cuadra ya volteas acá y hay 3 cuadras que eso está todo pues destapado también. Lo mismo pasa en Villarrosita. Entonces, esa condición de movilidad que, por ejemplo, para la gente también que vive en las lomas de esta ciudad, o sea, que vive, por ejemplo, en El Dorado, allá en la localidad de Santa Fe, o que vive hacia arriba en Altos de Cazucá, o que vive en Bellaflor, también en Ciudad Bolívar, que vive en Tiguaque, en la localidad de Usme, pues requiere cables. Esos están proyectados dentro del plan de ordenamiento territorial, pero que tienen que ejecutarse. De hecho, una promesa que hizo Claudia López en campaña fue que iba a extender el cable que va de San Cristóbal, lo iba a extender hasta Tiguaque. O sea, eso solucionaría, no te imaginas, o sea, sería una solución de facto para la gente que vive en Tiguaque, porque es que ese pedazo es muy inestable. O sea, esa vía antigua Villavicencio, así como toda la vía de Bogotá Villavicencio, es muy inestable. Entonces, claro, Bogotá creció hacia arriba, donde pues no debió haber crecido. Pues digamos, como hay un autor que se llama Jacques April, que hablaba como de cómo se formaron las ciudades en Bogotá, en el país, perdón. Entonces hace una referencia del Valle y hace una referencia de Cali y de Bogotá. Entonces, como Bogotá, igual que, por ejemplo, intentó crecer como ciudades como Barcelona, de ser la plaza donde se encuentran Ajá. los 3 poderes, ¿no? Entonces, cuando uno va a todos los pueblitos principalmente los de Boyacá, no sé si te has echado como esa Sí. ronda de las iglesias de Boyacá, hay iglesias muy bonitas, por ejemplo, en Ciénaga, que es un pueblito de Boyacá, está la Sixtina Boyacense, o sea, está pintada toda arriba, pero bueno, digamos, es como que está la iglesia, y pues los 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y pues la policía, ¿sí? Ajá. Entonces uno siempre va al pueblito y la estación de policía queda ahí. Entonces hay una condición como muy clasista, hay que decirlo, de la concepción de la ciudad. Entonces estaba la plaza, alrededor de la plaza pues vivían como las clases altas, los criollos, y hacia la periferia pues vivían los indígenas y los esclavos liberados, ¿no? Entonces si tú ves, pues Bogotá creció de esa manera, o sea, Bogotá, entonces hacia la periferia pues viven los sectores populares, vive la gente que no ha tenido, o sea, que no tuvo acceso a una vivienda digna y pues que construyó como pudo su vivienda. Y ha sido, o sea, si tú te das cuenta también en esos temas de movilidad, pues tiene que solucionarse hacia esas lomas. Pero también Bogotá tiene que brindar una solución, por ejemplo, en materia de vivienda, ¿sí? En materia de formalización de vivienda y en acceso a Que vivienda ha sido un para las clases populares. que ha sido un fracaso en vivienda, ha sido un fracaso de todas las De administraciones. todas, De todo de todas. Mira, puedo sacar este, cara por ningún. hay proyectos que querían ser proyectos muy bonitos que no fueron nada bonitos, ¿sí? O Exactamente. sea,
digamos, como lo que fue esta que parece el Tetris, que es ahí sobre el lado del tercer milenio, Ah, lo de la Plaza de la Hoja, que trató de ser un experimento como darle ese derecho a la centralidad a las personas que vivían allí. Sin embargo, eso ha traído todo un tema de conflicto social, o trajo un tema de conflicto social también bastante complejo. Conozco compañeras pues que han hecho trabajo social allí y pues escuchar algunas historias es bastante estremecedor. Entonces, allí el tema de la construcción de vivienda, que por ejemplo el 50% de las personas que viven en Bogotá viven en arriendo, y para poder acceder a vivienda propia en Bogotá, pues digamos eso tiene que ir muy de la mano con las medidas que toma el gobierno nacional. ajá. Mira, hay un barrio que yo he acompañado, que, o sea, si yo siempre lo tengo entre pecho y espalda y me da una angustia tenaz. Yo no sé si pues ese lo hemos acompañado el concejal Manuel Sarmiento y yo, que es el barrio de Los Cerezos, que está ahí arriba, al lado de Monserrate. Ajá. Allí viven 15 familias hace más de 40 años. Y son familias que han construido su arraigo ahí. Entonces, cuando yo fui allá y hablaba con ellos, entonces, pues obviamente son pues adultos mayores, hay un señor que tiene abejas, o sea, entonces tiene como pues vende miel, otros que tienen perritos, bueno, gatos. Yo he adoptado una gata ya que le había puesto cereza por los cerezos, entonces se la tuve que dar a un compañero, a un amigo, porque el gato No, no, casi me la acaba, entonces dije, no, yo prefiero evitar acá algo, entonces como que la di en adopción. Y yo pensaba, y me daba como mucha angustia, y todavía me da mucha angustia, es porque, bueno, primero entonces los programas que se ofrecen desde Secretaría de Hábitat es como tengo un ahorro programado. O sea, donde un ahorro programado cuando son personas que trabajan en la informalidad, ¿sí? es muy O sea, que difícil. son informales, ¿sí? Pero además que son personas adultos mayores, ¿sí? Entonces, yo les decía a ellos, y le decía alguna vez al alcalde local de Santa Fe, y le decía a la persona de Hábitat, y le decía a la personería, es que, o sea, ustedes no se imaginan lo que le van a causar a esa gente emocionalmente si lo sacan de ahí. O sea, esos señores se van a morir de verdad de pena moral. O sea, a mí me da como esa angustia, porque bueno, tú los puedes pasar a un apartamento, listo, le solucioné el tema de movilidad, pues pucha, pero la arraigo ahí. Entonces tú vas y bueno, Jorge te explica cómo funcionaba el primer acueducto de Bogotá, que de hecho la empresa de acueducto y alcantarillado, que es la que tiene la titularidad sobre ese bien, junto con la Universidad de los Andes, pues es como eso era de un señor, que era un terreno que se lo entregó, después se lo vendió la empresa de acueducto y alcantarillado. La empresa de acueducto y alcantarillado los contrató para que hicieran como pendientes de esa parte del acueducto y demás, que ellos te cuentan como toda esa historia. Y hay algo que me parece súper cruel, y es que ellos hacían como limpieza de la zona, ¿sí? Pues evitar que llegaran habitantes de calle, no han dejado que lleguen más personas. De hecho, si fallece alguna persona que vive allí, lo que hacen es tumbar la casa y pues ya que no entre nadie más, es decir, de alguna manera cuidar el terreno. Es como déjenlos ahí, pues pucha. Entonces dice uno, o sea, podría darle mejores condiciones, pero ¿dónde? ¿Cierto? Entonces tú ves también que la ciudad crece de esa manera y uno va hacia arriba y entonces ves esa cantidad de banderas amarillas, rojas, de vivienda y vivienda que se está construyendo y edificios altísimos, y uno dice, pucha, pero aquí, ¿cómo va a salir la gente? Claro. O sea, ¿de qué forma va a salir de acá? Entonces, digamos que en temas de vivienda también es importante, pero también una vivienda que sea, o sea, mira, las ciudades han sido edificadas y han sido planificadas por hombres, ¿sí? Y el no tener en cuenta la forma en cómo nosotros habitamos la ciudad. Si viste por lo menos, los hombres hacen un tipo de movilidad pendular, ¿sí? Entonces tú sales de tu casa para tu trabajo, las mujeres no, ¿sí? Las mujeres, sobre todo cuando tienen jefatura de hogar o cuando tienen personas a su cargo, hacen movimientos poligonales. Mientras voy, llevo al niño al colegio, voy a hacer el mercado o voy al trabajo, luego volver a recoger al niño y a la niña, o si tengo una persona a mi cuidado, llevarla al médico. Entonces, digamos que hay movimientos pendulares. Y eso también requiere un tema de infraestructura en materia de seguridad, y también el tema de la vivienda. ¿Y por qué lo digo? O sea, esos apartamentos que hoy existen, ¿no? Yo recuerdo mucho que nosotros vivíamos en un apartamento en Ciudad Montes, que era un apartamento grandísimo, esos que ya no hacen, ¿no? Esos apartamentos re grandes, que obviamente tenía la cocina, pero además la cocina tenía donde poner a secar la ropa,
¿sí? Ujú. Hoy tú no encuentras apartamentos así, y los apartamentos de vivienda de interés social que se construyen no tienen eso, pero además no tienen acceso, por ejemplo, el tema de parqueaderos, acceso también para los vehículos especiales, tampoco los tienen. Entonces, ¿quiénes son las principalmente afectadas con este tipo de viviendas? Pues son las mujeres. ¿Por qué? Porque hay más tiempo a la hora de lavar la ropa, por ejemplo, pues se ven afectadas cuando tienen personas a su cuidado. Entonces, pensar la ciudad también con un enfoque es, diferencial también es absolutamente necesario. Y eso, o sea, tú ligas Bogotá de una forma impresionante y es, yo siempre pongo este ejemplo, yo quiero, les digo a cada una, yo quiero que ustedes piensen es desde que se levantan hasta que se acuestan, de qué forma viven Bogotá, ¿sí? Cuando yo salí de la universidad y conseguí mi primer trabajo, no, ni siquiera con mi primer trabajo, o sea, me fui de la casa de mi tía, yo vivía en Suba, y cuando yo vivía en Suba, yo tenía que salir a las 5:30 de la casa para llegar a las 7 de la mañana a la universidad, yo estudié en la Libre en el centro. Entonces tú piensas el trayecto y yo me acuerdo mucho que cuando yo salía tarde y iba a llegar tipo 10 de la noche o salía en el último trayecto de Transmilenio para mi casa, yo me subía, oígame esta, ¿no? O sea, dizque para sentirme más segura. Entonces yo me hacía adelante al lado del conductor, dizque para sentirme más segura. O sea, y entonces ya después traté siempre de vivir cerca a mis lugares de trabajo para irme caminando. Entonces, tuve un tiempo en el que vivía en el centro y trabajaba en la 32 y fue muy chistoso porque tres trabajos que tuve fue 35, 32 y 32. Entonces como que trabajé en integración social y después pasé al centro de memoria, entonces era pasando la calle, entonces me iba caminando siempre. Después hasta las 54, entonces me iba caminando como ese trayecto y obviamente vas tú como analizando la ciudad, entonces ahí tú piensas, bueno, aquí voy por las baldosas, las baldosas escupidoras, aquí, bueno, tengo que coger Transmilenio y por lo menos un Transmilenio de la 57 hasta la estación de las Aguas o la estación Universidades, pues hay unas estaciones que son más densas que otras, como por ejemplo la 22, la 19. Si tocaba hacer transbordo, por ejemplo, en la Jiménez, pues también era como denso pasar el túnel a cierta hora. Y así, de qué forma yo vivo la ciudad, ¿no? Entonces, creo que es importante de esa forma y también cómo concibo también mi territorio. Y es en esa lógica del territorio, tú te acuerdas, y pues que siempre estaba como los premios de la decoración de los barrios en Navidad. Ah, sí, claro. Entonces, que siempre ganaba Carabelas, ahí por el lado de No, Ciudad Montes, que siempre ganaba el barrio Carabelas, que era el más iluminado, el más bonito, Ajá. mejor dicho. Hoy en propiedad horizontal no se hace eso, uno no conoce a los vecinos que viven al lado No, de uno. Yo me acuerdo que uno lo encargaban con la vecina de la casa, como mire, le encargo a la niña que tal cosa que salió al parque con el vecinito, con el amiguito. No se tiene eso. ya Y es hay otras cosas en términos de equipamientos, por ejemplo, el tema de educación, el tema de parques, el tema de acceso a espacios que me tengan acceso al derecho a la recreación y el deporte, que muchas zonas de la ciudad no lo tienen. Pues doctora Heidi, de verdad me he sentido muy agradable conversando con usted, porque aquí conversamos un poco de Bogotá, conocer un poco de Bogotá. Simplemente le voy a hacer unas preguntas ya para terminar. Si hay segunda vuelta, ¿el pacto apoyaría a qué candidato? Bueno, teniendo pacto, si pacto no logra llegar a segunda vuelta, ¿le gustaría alguno de los que hay o no? Definitivamente no. Pues a ver, Está digamos, obviamente, si fuera una segunda vuelta Molano-Lucía, no votaría por ninguno de los dos. Yo aprecio mucho a Lucía, es una mujer que de verdad yo respeto mucho, pero pues políticamente no nos encontramos ni en las curvas. Y obviamente pues por Molano no, o sea, por ninguno de los dos, eso pues llevaría como la, a votar en blanco, ¿sí? ajá. Si nos encontramos, por ejemplo, en un tema Oviedo, Oviedo Molano, pensaría lo mismo, o sea, la verdad a mí Oviedo me parece que es hoy el candidato del uribismo, me parece que pues obviamente digamos, su mentora es María del Rosario Guerra, y no es una persona que a mí me transmita realmente una alternativa de ciudad diferente a lo que han sido estos últimos 8 años. Galán, Si, por ejemplo, dime. Galán y Lara. Galán y Lara. Mira, yo creo que aprendí a conocer a Carlos Fernando Galán en su paso por el Consejo. Y
cambió muchas de mis percepciones sobre él. Me parece que es un tipo muy respetuoso, es un señor, es una persona muy decente, muy de escucha. Sin embargo, pues tanto él como Lara, pues han hecho parte de esos sectores tradicionales. Ahora tú dirás, bueno, pero ustedes están con Roy, están con Benedetti, por ejemplo, ¿sí? Que vienen como tal de esos sectores tradicionales y pues que estuvieron en el gobierno con Uribe y demás. Y ahí, digamos que habría que revisar un tema programático. Yo no diría que sería un tema de ser gobierno junto a ellos, o sea, yo no me veo siendo bancada de gobierno ni de Lara ni de Galán, porque pues tenemos diferencias profundas, por lo menos en temas de movilidad, o sea, a pesar de que Lara hoy quiera, pues digamos, mostrar aparentemente otra cosa, pues digamos, hizo parte del partido, de uno de los partidos que le dio el aval a Enrique Peñalosa, y hecho en sus intervenciones, si bien ha hecho menciones como el fracaso de movilidad en Bogotá, no hace mucha mención, bueno, digamos, ha tenido como sus roces con Enrique Peñalosa, pero también hay responsabilidad en haber elegido a Peñalosa. Es una persona que se ha venido distanciando de alguna manera como de esa tradicionalidad. Sin embargo, no, o sea, habría que ser un tema como muy programático y demás, pero no, o sea, digamos en el caso tal de que pues se defina pues lo que sea, no abogaría porque mi partido sea bancada de gobierno de ninguno de ellos dos. Creería que pues habría que revisar como la posición a tomar allí, pero no de gobierno. Eso sí, digamos que en este momento lo tengo claro. Si por ejemplo fuera Mafe Rojas, Mafe tiene una ventaja y es que, bueno, Mafe fue directora del IU de Petro. Sin embargo, bueno, ella estos 4 años pues fue firme con Claudia. Eh, entonces está complejo el escenario, está complejo, pero pues bueno, yo aspiro que ganemos en primera vuelta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, doctora Heidi, le agradezco de verdad muchísimo estos minutos que me ha regalado para conversar con usted. Simplemente es tratar de que la gente la conociera un poco más y voy a subir el video, lo voy a subir también a la página, al canal de YouTube. Ahí va a estar para que la gente que no alcanzó a verlo, para que lo comparta. Y le agradezco muchísimo, doctora Heidi, por estar aquí conmigo en ¿Cuál es el maní? Y el maní está sabroso. Y este fin de semana no se pierdan el rapidito que va a estar bueno. Claro que sí, muchísimas gracias, Manolita, que tengas una muy buena Lo noche. mismo, muchas gracias, muy amable, y a ustedes también muchas gracias, a los que han estado pendientes, saliendo, entrando, a todos muchas gracias. Listo, descansa, chao. Chao.